Bien, en este nuevo capítulo de Notebook LM de Google para abogados, vamos a analizar otra herramienta que sirve para recopilar informaciones o fuentes para agregarle a un cuaderno que tengamos en el Notebook LM. Ya hicimos algo parecido con el Deep Research de Gemini de Google también, donde nos permitía buscar un tema en particular, una institución jurídica, algún tema complejo, alguna jurisprudencia incluso, y la herramienta nos buscaba en forma mucho más profunda, demorándose 3, 4, 5, 6 minutos, hasta lograr un resultado más confiable, no tan rápido tal vez como podría ser un chat GPT común y corriente, ¿cierto? O el Gemini normal, sino que verificando la información y entregando las fuentes que originan sus afirmaciones. Recordábamos que eso requería el Deep Research en Gemini, el pago de una mensualidad de $20 por el Google One con inteligencia artificial premium, que incluía también el Notebook Plus. Desde ese punto de vista, tener el combo era súper atractivo. Sin embargo, para quienes no quieren incurrir en gastos extras, existe una herramienta que se llama Perplexity, que es una empresa californiana creada el 2022 por un ingeniero indio que se graduó en la India, luego pasó a California, se doctoró, trabajó para OpenIA, es decir, precisamente para la empresa de ChatGPT, se independizó y creó un motor de respuestas, dice él. Es decir, es una especie de Google, un buscador, pero que te da una respuesta que tú le puedes seguir preguntando y participa en una especie de diálogo. Pero a diferencia de Google, que da simplemente respuestas actuales, y a diferencia de ChatGPT, que busca y analiza cuestiones más del punto de vista creativo, aquí es como Google, pero con un análisis lógico más profundo, dando la respuesta más que dando las fuentes. Aquí estamos, por ejemplo, con una cuenta gratuita de Perplexity que permite 5 análisis profundos. Aquí sale investigación profunda. Luego, sugerencias es crear las respuestas en castellano. Entonces, aquí abajo pinchamos en configuración, en la rueda dentada. Aquí tenemos idioma de la interfaz, español, idioma de la respuesta, español. Generalmente viene en automático y eso hace que si se dejan automático se mezclan respuestas que tienen cuestiones en castellano y en inglés. Entonces todo español y español. ¿Ok? Existe una versión pagada que cuesta $20 mensuales. Bien, volvamos entonces al inicio. Investigación profunda. Aquí yo ya tengo una pregunta. Vamos a copiarla. Bien, aquí acabamos de redactar la pregunta. ¿A qué patrimonio ingresa un bien raíz saneado a través del Decreto Ley 2695 en Chile? ¿Al haber del cónyuge, a cuyo nombre se inscribe, o al haber social? Es un tema bien particular, digamos, ¿ok? Vamos a darle a la flechita hacia la derecha. Investigación profunda, dice. He encontrado información relevante sobre el Decreto Ley 2695 y su aplicación a bienes raíces saneados en Chile, pero aún necesito aclarar específicamente cómo se inscriben. Este es el razonamiento interno que hace, esta no es la respuesta todavía. Es para que veamos cómo está razonando, buscando y hace una búsqueda como quien dice a través de Google. Decreto Ley 2695, Chile, bien raíz saneado, patrimonio. ¿Ok? Leyendo, dice, aquí está leyendo Juan Andrés Orrego, Decreto Ley tanto. He encontrado información relevante sobre cómo se clasifica un bien raíz saneado bajo el Decreto Ley 2695 en relación con el patrimonio del cónyuge y la sociedad conyugal. Sin embargo, necesito profundizar más en la interpretación doctrinal y las implicaciones legales para determinar si el inmueble ingresa al haber del cónyuge o al haber social, etc. Leyendo Corral Talchiani, un artículo que se llama Inmueble regularizado por el Decreto Ley 2695 y sociedad conyugal. Después dice, he encontrado información que detalla cómo los bienes raíces regularizados bajo el Decreto de Ley 26 se clasifican según la naturaleza del título de posesión y el momento en que se inicia la posesión, etcétera, etcétera. Sin embargo, para tener una comprensión más completa y confirmar estas interpretaciones, necesito buscar más sobre el análisis. Y aquí está buscando por Decreto de Ley 2695, patrimonio, haber social, cónyuge, bien raíz. Encontró Talchiani, El Mercurio, Destino de los Inmuebles. Hay un artículo, Diario Constitucional, también hay un artículo, probablemente analizando alguna sentencia. Sigue buscando.
Esto lo estamos haciendo en tiempo real. No voy a editar nada este video para que ustedes adviertan lo que se demora en hacer la búsqueda, que no es lo típico que uno esperaría de un buscador, sino que aquí es bastante más largo, pero evidentemente menos que las horas, que implicaría que el abogado tuviese que analizar un montón de sitios, buscando en cada uno de esos sitios, leerlos, ver cuál es la parte interesante y armar después una respuesta congruente entre todos esos detalles. Dice, he encontrado suficiente información para responder a tu consulta sobre el patrimonio de un bien raíz saneado. La clasificación del bien depende del carácter, etcétera. Ahora está haciendo el razonamiento. Bueno, el usuario está preguntando a qué patrimonio ingresa un bien raíz saneado. El caso presentado dice, la segunda fuente habla de una mujer que adquirió. Ahí está. También se menciona el artículo 37 del decreto de ley 2695, que establece que la mujer casada se considera. Sigue leyendo ya. Bueno, ahí el razonamiento pasó muy rápido. Y ahora, en cuanto, 1 o 2 minutos, está dando la respuesta. El decreto de ley 2695 constituye un instrumento fundamental para la contexto normativo, fundamentos y objetivos del régimen de saneamiento. Aquí explica por qué se creó esta figura en Chile. Requisitos de aplicación para acogerse al beneficio. Los poseedores materiales deben cumplir con 3 condiciones: tratarse de bienes raíces, carecer de título, etc. Aparecen unos numeritos que están referenciados al final del informe. Aquí, por ejemplo, Corral Talchiani, ok. Principios generales del patrimonio conyugal, naturaleza jurídica de la adquisición. La doctrina nacional ha debatido intensamente, dice en este párrafo, cómo deben considerarse, etcétera. Factores determinantes, momento de inicio de la posesión. El artículo tanto del Código Civil establece que la fecha de la adquisición para el efecto, etcétera, etcétera. Naturaleza del título posesorio, títulos onerosos, títulos gratuitos. Después, régimen especial para la mujer casada. Después, efectos jurídicos de la separación de bienes. Jurisprudencia relevante. Análisis caso a caso. Controversias, postura de la elección de impuestos internos, limitaciones, conclusiones, etcétera. Hay preguntas que uno puede seguir haciendo para que hagan otro análisis profundo, igual con esa demora. ¿Cómo se determina la evaluación fiscal de un bien raíz para aplicar el decreto de ley 2695? ¿Qué requisitos deben cumplir los poseedores materiales para acogerse al sistema? Etcétera, etcétera. Ahora, de lo que resultó en este informe preliminar, uno lo puede compartir el enlace, ¿cierto? Se copia simplemente la URL. Lo puedo reescribir la pregunta, puedo exportar. Lo puedo exportar en PDF para que se muestre esta respuesta en PDF. Vamos a ver cómo queda. Lo estoy exportando acá. Vamos a abrirlo rápidamente. Ahí sí queda. Le pone el logo de Perplexity. No es muy bueno eso. Luego aparece todo y aparecen unos numeritos. Por ahí, a pie de página, están las citas. Aquí saca 2 fuentes principalmente. En realidad, pocas fuentes. ¿Ok? Luego tenemos, ¿qué otra opción para hacer con esto? Dijimos exportar, crear una página Perplexity. ¿Qué significa esto? Que va a crear una URL propia con esta respuesta que se independiza de la cuenta que uno tiene. Es una página que va a tener una vida propia y que uno puede compartir, y es la URL, la dirección que nosotros vamos a compartir con el Notebook LM precisamente. Pero ¿qué podemos hacer en esta página todavía? Aquí está la respuesta, que ya vimos. Aparecen después de cada párrafo las fuentes. Aquí no encontró tantas fuentes como en otros casos. Uno puede editar la página, que significa que yo le puedo pedir que explique un poco más, por ejemplo, en el tema de factores determinantes en la clasificación. Aquí habla momento de inicio de la posesión. Vemos cuánto hay de párrafo acá, ¿cierto? Esto. ¿Ok? Entonces tenemos la opción de editar. ¿Qué le podemos pedir? Que esto lo ponga, por ejemplo, como una tabla. Ok, veamos. Le hacemos clic aquí en la flechita y está rehaciendo solamente este párrafo para que tenga un formato un poco más amigable, tal vez. Factor, género del adquirente. Si es efecto en la clasificación patrimonial. Si es mujer casada, se considera separada de bienes. Factor, naturaleza del título posesorio. Oneroso, ingresa a la base social. Gratuito, bien propio. Factor, momento de inicio de la posesión. Determina aplicación del artículo, etcétera, etcétera. Editemos de nuevo. Como una lista. ¿Ok? Como una lista punteada. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora le aplicamos ahí la flechita y lo empieza a rehacer solamente este párrafo que nos pareció que podía haber sido presentado de otra manera. Aquí tenemos la lista. Punto, título posesorio, punto, género del adquirente, etc.
¿Qué otra más tenemos? Que lo detalle un poco más. Aquí estamos en opción conciso, sucinto y al grano. Entrega información de manera eficiente. Está con un clic. Después tenemos la segunda opción, detallado, completo y en profundidad. Proporciona explicaciones completas. Pinchemos ahí y la flecha. Entonces nos está rehaciendo este párrafo en particular. Ok, aquí al principio el punteo es similar. Está todo como punteo porque así lo habíamos aplicado antes, pero vamos a hacer como párrafo simplemente. No como punteo. Párrafo o como una tabla. Ok, tabla. Una tabla y en formato detallado. Entonces ahí lo va a aplicar. Ahí hasta arriba está. Se fijan, similar a lo anterior, pero el texto es mucho más amplio. La determinación del carácter oneroso del título posesorio es fundamental para clasificar el bien. El momento preciso de la posesión es crucial. Si se comenzó antes del matrimonio, pero se completó durante la sociedad conyugal, artículo Después, el artículo 37 del decreto de ley establece un régimen especial para la mujer casada. Bueno, entonces, aquí uno va jugando un poquitito, incluso lo puede crear una imagen. Y se fijan al lado izquierdo, donde está el mouse, el cursor, hay un índice y uno puede ir navegando por el índice. Ya está hecha la edición y aquí podemos simplemente compartir la página. Ok, compartir la página. Se copia el enlace y supongamos que entramos de incógnito a esta página. Voy a entrar de incógnito a una ventana del Microsoft Edge. Aquí estamos en versión privada. Vamos a copiar el link que nos creó para ver cómo se ve desde afuera, no estando ingresado como usuario o logueado en Perplexity. Y aquí tenemos cómo se ve. Tenemos que registrarnos o iniciar sesión, no. Pero vemos la fuente, vemos el texto. Ahí vemos la fuente al lado derecho, ¿cierto? Podemos pinchar en la fuente incluso. Pinchamos y vamos para allá. Tiene los índices, etc. Y este link es público. Es público. Entonces, este link nosotros lo vamos a copiar. Ya lo hemos copiado. Nos vamos a ir al notebook. Aquí estamos en el notebook LM. Vamos a crear un nuevo cuaderno. Le vamos a cargar una fuente aquí al medio. Vamos a incorporar el sitio web aquí al medio abajo. Pegar URL. Pegamos la URL. Abajo, insertar. Y vamos a empezar un cuaderno. Supongamos que tenemos un caso concreto donde hay una disputa respecto de si un bien es de la sociedad conyugal o es de la mujer, por ejemplo, y el marido vendió esa propiedad, pensando que él tenía la capacidad para venderlo, y la mujer dice, no, esto era propio, porque si bien es cierto, se inscribió a mi nombre, yo lo adquirí con bienes propios, o fue una compra y mejora, etc. Cualquiera sea la hipótesis. Entonces aquí ya tenemos el resumen de esto, y le vamos a ir agregando nuevas fuentes, entre ellas un video de YouTube que hable sobre el tema, lo dificulto, documentos de Google, por ejemplo, aquí podría estar la demanda que estamos preparando, o archivos en general, que podría ser el PDF del ebook de la causa, de la demanda, por ejemplo, si estamos siendo demandados, el ebook que hay hasta el momento, y analizamos tal cual como lo hemos explicado en los capítulos anteriores. Pero lo interesante es que aquí tenemos otra fuente más que podemos agregar, aparte de las que tenemos por derecho propio en nuestra oficina. Tendremos algún libro, lo hemos escaneado, lo hemos transformado en PDF, le agregamos aquí el libro, le agregamos aquí el código. Nuestra biblioteca también se puede componer con libros adquiridos online, en PDF. Hay sitios que son gratuitos, Cielo, por ejemplo, o el repositorio de la Universidad de Chile, etc. Finalmente, un par de elementos un poco más avanzados. Aquí estamos, por ejemplo, en un espacio que se llama Derecho Civil. Podemos agregarle fuentes. Por ejemplo, aquí yo le he agregado el Código Civil. Tenemos la posibilidad de agregar más fuentes, algún libro sobre Derecho Civil 1, actos jurídicos, por ejemplo, que puedan ser comunes para todos los temas de Derecho Civil, etc. De tal manera que los van a incorporar dentro de la búsqueda que va a hacer acá en este espacio.
He cambiado las instrucciones, eres un abogado chileno y harás el reporte destinado a otro abogado, usa formas y contenido jurídico, ¿cierto? Le agregué minucioso, pulcro, perfecto. Así tiene que comportarse en cada una de las respuestas. ¿Qué más? Yo puedo invitar acá arriba a un colaborador. Contribuyentes, colabora con otros en tu espacio invitando a colaboradores a agregar sus propios hilos, ¿ok? Entonces, otras personas pueden agregar preguntas, instrucciones. No es que se vayan a meter exactamente en el mismo momento en la labor que uno esté realizando de investigación, sino que se van creando hilos ahí. Hagamos esta nueva investigación. Entonces, investigación profunda, 4 tipos de fuentes: web, académico, social y este espacio, que en este caso incluye el Código Civil que ya tenemos incorporado al espacio de Derecho Civil para todas las investigaciones que aquí hagamos. Pero aparte de eso podemos incorporar algún PDF propio que tengamos sobre el tema. Por ejemplo, acá, precario, estoy viendo mi carpeta de Google. Vamos a incorporar 1, 2, la acción de precario y algunas consideraciones. Abrir. Vemos aquí que está cargando, ya los cargó. Aquí están 1, 2, archivos adjuntos. Podemos limpiar esto, eliminarlos o agregar nuevos documentos. ¿Ok? Ahora hagamos que empiece la investigación. Está revisando 41 fuentes. Cuando se muestran fuentes aquí son lugares que está revisando, no necesariamente que los va a incorporar luego en el informe. Ya se ha reducido a 8 fuentes. Aquí empieza a hacer su razonamiento. Podemos pinchar y dejar abiertas todas estas etapas del razonamiento. Voy a empezar revisando los resultados de búsqueda proporcionados. El primer paso es identificar las fuentes relevantes. Veo que hay varios artículos y sentencias que tratan sobre el juicio de precario y la acción reivindicatoria. ¿Okay? Aquí aparece la fuente. Podemos eliminar algunas fuentes que no nos interesen. Por ejemplo, si son estudio jurídico, Estudio jurídico Lexius, eliminémonos porque puede que sea una referencia de divulgación, pero no que sea tan académico. Quedémonos con lo más académico. Acción de precario, abogados, un sitio de divulgación probablemente. Repositorio, aquí puede ser. Entonces, eliminar 2 fuentes. Bien, aquí tenemos el resultado. Acción de precario, aquí hace una introducción, ¿cierto? Marco legal, procedimiento judicial, doctrina chilena sobre el precario. Crea una tabla incluso. Y las conclusiones. Y aquí podemos exportarlo a una página, Markdown para incluirlo en otro sitio, PDF, etc. Bueno, Perplexity también se puede usar para muchos otros fines, no solamente para cuestiones de derecho, para hobbies, pasatiempos, para lecturas, para libros, para informaciones del día de hoy, etc. Para eso están las otras herramientas: automático, razonamiento con R1, razonamiento con OpenAI, etc. ¿Qué más tenemos dentro de Perplexity? Tenemos la posibilidad de descubrir, que simplemente es como quien dice un sitio de noticias, lo último que hay en materia de tecnología y ciencia, por ejemplo. Vamos viendo información. Ok, interesante. Simplemente se pincha y abre allí. Lo que permite es hacer algún seguimiento acá. Pregunta de seguimiento sobre esta información. Es decir, son noticias interactivas que uno le va preguntando a Perplexity lo que estamos mirando. Pero esto es la idea de Perplexity como una forma alternativa de conseguir fuentes, y en este caso bastante creíbles. Si bien es cierto, siempre hay que revisar esto porque tenemos el 90% que está bien la información, estimo yo, pero la labor del abogado todavía es imprescindible aún.